Excelente. Ok, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar inicio con el seminario número 9, el cual lleva como tema cardiopatías congénitas. Está a cargo del doctor Darío Rojas Oviedo, el cual es médico cirujano y tiene una maestría en ciencias básicas biomédicas por la parte de la Universidad Industrial de Santander, así como algunos cursos en técnicas anatómicas en Chile. Es docente de anatomía y embriología y profesor asociado en la Universidad de Antioquia y Remington en Medellín. Entonces, pues es un experto en el área de la embriología, un gran médico investigador. Así, otra de sus áreas es el área de las técnicas morfológicas, que esperemos en un futuro tengamos el honor de compartir con él. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenas noches para todos. Es un placer estar nuevamente compartiendo escenario con ustedes. Siempre muy a gusto. Vamos a conversar hoy, como dice la doctora Guillermina, un poquito sobre algunas, obviamente, porque pretender hablar de todas las cardiopatías es literalmente eso, pretencioso en extremo. Vamos a hablar de algunas de las, digamos, un poco más representativas. Ya comparto la pantalla para comenzar a disertar. ¿Me confirman, por favor, si ya se está viendo? Sí, ya se ve, doctor. Sí, ya. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar de algunas de las cardiopatías congénitas más representativas desde una perspectiva esencialmente embriológica, desde los aspectos del proceso del desarrollo, y digamos que este va a ser como el derrotero. Vamos a hablar de algunos aspectos generales en términos de clasificación, algunos aspectos epidemiológicos, antes de entrar a mencionar algunos aspectos claves o cruciales del desarrollo cardiovascular. Hablaremos de esos estadios o cambios iniciales en la configuración de la asa vulvoventricular, de los procesos de tabicación interauricular e interventricular. Repasaremos un poquito detalles del proceso de tabicación troncoconal. Haremos alusión a los detalles más significativos de los arcos aórticos en relación con la conexión del corazón primitivo y la circulación sistémica y pulmonar, y algunos aspectos pertinentes a la correlación con anomalías de la transición en la circulación entre el estadio fetal y la condición neonatal. Y de forma más o menos paralela vamos a hablar de las implicaciones del desarrollo normal y de algunas precisamente de esas anomalías que se traducen en cardiopatías o defectos del desarrollo. Existen diversas formas de clasificar las cardiopatías en el contexto clínico. Un factor muy importante y determinante clínico es el aspecto de la cianosis, ¿cierto? Se clasifican en no cianosantes y cianosantes, digamos en una clasificación muy general o muy básica. Ya existen hace mucho clasificaciones donde se subdivide y se analiza los impactos en la circulación pulmonar, en la circulación sistémica, pero pues obviamente, como les decía, el objetivo de la sesión de hoy, más que hablar de implicaciones clínicas como elemento central, es mirar desde la perspectiva mirada embriológica, obviamente algunas de esas implicaciones, pero no va a ser pues el énfasis. Tomando como modelo una clasificación de la Fundación Española del Corazón, esto se aproxima de pronto un poquito más al enfoque que le vamos a dar hoy. Cardiopatías en las cuales hay un cortocircuito de izquierda a derecha, como la comunicación interauricular, las comunicaciones interventriculares y el conducto arterioso persistente. Alteraciones en las cuales hay obstrucción del flujo, como en la coartación aórtica, por mencionar pues obviamente algunas, repito, de las más representativas y de las que vamos a tocar hoy, no necesariamente en este orden. Ya les indicaré cómo va a ser como la secuencia de acuerdo a el ordenamiento que le demos al proceso del desarrollo. Y dentro de las cardiopatías cianógenas o cianosantes vamos a hablar de la transposición de grandes arterias o grandes vasos y la tetralogía de Fallot como anomalías, digamos, más representativas dentro de lo denso que puede ser este tema, y en aras pues también del tiempo.
Las cardiopatías congénitas siempre serán una alteración o un grupo de alteraciones muy significativas, muy importantes, de diverso impacto, y pues el tema epidemiológico siempre nos recuerda que están ahí presentes, que es importante su diagnóstico temprano para una intervención oportuna y una reducción de la morbimortalidad que ellas conllevan. Esta es una tabla de unas estadísticas nuestras digo colombianas, obtenidas hacia 2018 con todos los sesgos de su registro y demás, pero para orientarnos un poquito, las que he destacado y subrayado en rojo son de las cuales vamos a tener un énfasis en la sesión de hoy, recordando pues que están dentro de las más comunes y más frecuentes, no solo en el contexto nacional, sino a nivel latinoamericano y mundial realmente. Entonces vamos a hablar del desarrollo cardiovascular. Les decía que vamos a ir como de los aspectos generales de la morfología en términos de ubicación, desde el tubo cardíaco, del asa vulvoventricular, reconociendo y recordando pues que nuestro sistema cardiovascular evidentemente es el primero en iniciar proceso del desarrollo. Para mí siempre ha sido de lo más asombroso. Yo siempre me he confesado fan de la embriología, y la embriología cardiovascular me parece definitivamente asombrosa. O sea, cómo una estructura se va formando literalmente, se va transformando mientras funciona y sin dejar de funcionar, es algo realmente a veces casi que mágico y complejo de entender. Vamos a mirar esa perspectiva de sus estadios iniciales en una localización cercana a la membrana bucofaríngea. Tenemos por acá una representación fotográfica de su cercanía y proximidad con el aparato branquial, y vamos a ir pues en este recorrido que no busca repasar minuciosamente toda la embriología, que sé que la mayoría de ustedes o todos ustedes ya vieron, pero sí haciendo como algunos énfasis en detalles puntuales que son importantes en esta contextualización hacia las anomalías más comunes o más frecuentes. Partimos de reconocer y recordar que nuestro corazón primitivo es una estructura tubular dispuesta longitudinalmente, de la cual la mayoría de textos nos describen tres elementos fundamentales: el bulbo arterial o arterioso, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. Sin embargo, pues yo siempre que toco el tema digo que es muy importante mencionar y recordar todo el contexto y las conexiones que se tienen tanto en la parte inicialmente cefálica como en la parte inicialmente caudal. Sabemos que nuestro bulbo arterioso va a estar conectado en la parte superior con el saco aórtico, desde donde se van a proyectar los arcos aórticos que establecerán la conexión con la circulación sistémica, pues por lo menos inicialmente sistémica, antes de tener un desarrollo pulmonar, a través de las aortas dorsales. Y en la parte inicialmente caudal, la aurícula primitiva conecta a través del seno venoso con los sistemas venosos primitivos del embrión. Nuestra estructura tubular primaria, recordarán ustedes o recordemos, hace un proceso de arqueamiento, ¿cierto? Se arquea y es lo que denominamos o conocemos como el asa vulvoventricular. Hay una elongación de ese tubo cardíaco que no se hace de manera longitudinal, sino de manera arciforme, en disposición antero-inferior, ventral, caudal, que va haciendo que la estructura auricular primitiva, que se ubicaba caudalmente, comience un proceso de desplazamiento, inicialmente hacia la parte posterior, y luego, al continuar ese proceso de elongación, ese proceso de disposición arqueada, vamos a tener un posicionamiento final y definitivo del atrio primitivo, que en ese mismo proceso y en esa misma secuencia comienza un proceso de división para disponerse finalmente en la posición que anatómicamente le conocemos, del tener las aurículas en una posición superior, los ventrículos en una posición inferior y el tracto de salida ventricular en una posición esencialmente anterior con respecto a los atrios o aurículas primitivas. Acá una secuencia fotográfica de esos estadios iniciales del corazón, pues estas son imágenes entre la cuarta y comienzo y fin de quinta semana. Las imágenes de la izquierda son una proyección lateral derecha,
Las de la columna de la mitad son unas imágenes en una posición, pues, desde una perspectiva anterior, y acá desde una perspectiva lateral izquierda. Tenemos esa configuración de asa bulbo ventricular en esta proyección anterior. Lo que tenemos acá es el bulbo arterioso, y pues la secuencia de imágenes nos recuerda, nos refresca esa disposición de cómo el asa se va transformando y cómo de manera simultánea y paralela en ese transcurso entre la cuarta y la octava semana, no solo vamos adquiriendo un posicionamiento como el que le conocemos al corazón, de ventrículos en la parte inferior, atrios en la parte superior, división del tracto de salida ventricular. Acá tenemos imágenes sexta, séptima y octava semana, en la cual pues finalmente las aurículas se posicionan en la parte superior, los ventrículos en la parte inferior. Desde fuera se hace evidente el surco interventricular en concordancia con lo que está ocurriendo internamente dentro de ese corazón primitivo de la división y tabicación, del cual ya vamos a mencionar detalles. Se insinúa acá, desde la parte exterior, el proceso de división de nuestro tracto de salida, el tronco pulmonar emergiendo de ventrículo derecho, aorta ascendente. Ese proceso obviamente va a continuar, lo vamos a detallar más adelante, y aquí ya tenemos una disposición un poco más clara de tronco pulmonar, aorta ascendente, y acá en la parte superior el arco o callado de la aorta. Así se vería desde la anatomía externa el corazón de un embrión en su octava semana, al final efectivamente del periodo embrionario. Vamos a hablar entonces un poquito de detalles determinantes importantes del proceso de tabicación, reconociendo el protagonismo que siempre van a tener las almohadillas endocárdicas como un elemento orientador de ese proceso de tabicación y determinante guía de las tabicaciones interauricular, interventricular, de la disposición y ubicación de las válvulas atrioventriculares, e igualmente del proceso de tabicación del tracto de salida ventricular. Vamos a hablar primero de la tabicación interauricular, recordando entonces que es un proceso un poquito complejo. Vamos a enfatizar en sus principales aspectos y componentes. Desde la parte superior del atrio común primitivo se desprende una primera estructura en forma, digo yo siempre, como un telón, como un tabique perpendicular al plano transversal, que corresponde al denominado septum primum o primer tabique, que de forma cóncava en su borde inferior, en la medida que se aproxima a las almohadillas endocárdicas, que también están en un proceso de aproximación una a la otra, van generando un espacio que cada vez se hace más pequeño, que es el denominado ostium primum o primer agujero, primer orificio. En la medida que este primer tabique desciende, pues el primer agujero se va haciendo cada vez más estrecho, cada vez más reducido, y finalmente va a desaparecer, finalmente se va a cerrar en condiciones normales. El septum primum se va a unir a las almohadillas endocárdicas y va a terminar cerrándose. Pero en la medida que este primer orificio se va reduciendo, en la parte superior de ese primer tabique van a aparecer unas pequeñas perforaciones que se van fusionando, van coalesciendo, de tal forma que para el momento en que el primer orificio se cierra de manera definitiva, en la parte superior tenemos un ostium secundum o segundo orificio o segundo agujero. La constante aquí es mantener la permeabilidad entre los dos atrios, una condición esencial para la circulación o la adecuada circulación en el periodo embrionario y en el periodo fetal, es decir, en toda la instancia intrauterina. Una vez se completa este proceso, inmediatamente a la derecha de ese primer tabique comienza a descender un segundo tabique, el denominado septum secundum, que también se proyecta caudalmente, pero en una disposición un poco más anteroposterior. Su borde inferior también cóncavo se va haciendo cada vez más grande y cada vez también más concéntrico, hasta que finalmente cubre el ostium secundum, en condiciones normales lo cubre, dejando en su parte central una solución de continuidad, un nuevo orificio
que corresponde al foramen oval o agujero oval. Esta pues es una representación, digamos, como esquemática tridimensional de ese proceso. El objetivo fundamental, y como se vería en un corte frontal al final de esta historia, que implica además una involución parcial de la parte superior del primer tabique, lo que le da movilidad que le va a permitir efectivamente jugar un papel de válvula, funcionar como una válvula. El foramen oval que aparece o que se forma en la parte central del segundo tabique, que está representado acá en este color rojo, no tendría, digamos, sentido, no tendría utilidad si este septum primum no tuviese movilidad. Esa movilidad se la confiere una involución parcial de su parte superior y le permite, repito, fungir como una válvula que permite que la sangre que llega al atrio derecho, al chocar contra ese remanente de primer tabique, lo desplace y de esa manera, en condiciones habituales, la sangre fluye del atrio derecho al atrio izquierdo en el corazón embrionario y fetal. Esta imagen pues nos muestra como en paralelo lo que está ocurriendo a nivel interauricular, lo que decíamos ahora, septum primum, ostium primum. Aquí digamos que hay un pequeño errorcito porque nos muestran como el primer orificio cerrado antes de que aparezca un segundo orificio. Aquí sí aparece, y el segundo tabique con un espacio que cada vez se va haciendo un poco más pequeño. Hablaremos del tema tamaño del agujero oval, que es una cosa importante cuando hablamos de comunicaciones interauriculares. Esta sería la disposición normal final, en la cual esta parte inferior del primer tabique, una vez ha involucionado la parte superior, lo que le confiere movilidad, entra, como decíamos antes, a jugar un papel como de válvula. En esta imagen, para aprovecharla, vemos también cómo simultáneamente el proceso de tabicación interauricular se va dando la tabicación interventricular. Vemos cómo la porción muscular, que es la primera de las dos porciones que tiene nuestro tabique interventricular, comienza una proyección en dirección ascendente. La porción muscular del tabique interventricular es ascendente, orientándose siempre, dirigiéndose siempre a ese norte, a ese eje, a ese referente que son las almohadillas o cojines endocárdicos, pero sin llegar a establecer contacto directo con ellas. Recordemos que la parte superior del tabique interventricular tiene una naturaleza membranosa y en ella están involucradas de manera conjunta los rebordes del troncoconales, del tracto de salida ventricular y las almohadillas endocárdicas. Hay como una coparticipación ahí de estos elementos que terminan normalmente conectándose y fusionándose a este nivel para completar hacia el final de la octava semana nuestro tabique interventricular con una porción superior o porción membranosa. Acá otra representación esquemática de ese proceso de tabicación en un corte sagital, pero desde una vista lateral. Tenemos los cojines o almohadillas endocárdicas, el proceso de tabicación interatrial e interventricular dándose de manera simultánea, la porción muscular ascendiendo y dejando inicialmente pues un espacio que es el que va a completar o va a ocupar la porción membranosa en la cual, repito, están involucradas, lo vamos a ver más adelante en detalle, elementos del proceso de tabicación del tracto de salida ventricular y en correlación con nuestros cojines o almohadillas endocárdicas. De esa manera se va a proyectar esta porción superior del tabique interventricular que corresponde a la porción membranosa. De esa manera, desde el punto de vista de cavidades o de lo que está ocurriendo al interior del corazón, logramos obtener una estructura tetracameral con dos atrios, dos ventrículos, un desarrollo valvular atrioventricular que se va a dar en paralelo y simultáneamente y que sigue también, reitero, como patrón referente o como eje orientador las almohadillas o cojines endocárdicos. Siempre van a ser ese norte que en el centro, digamos, como de esa cruz que se nos define para originar una cavidad tetracameral con dos atrios y dos ventrículos respectivamente, ¿cierto? Esta es la condición, digamos, final de ese proceso de tabicación entre las aurículas y los ventrículos. Con este referente o con estos referentes
vamos a, como les decía, ir más o menos en paralelo hablar, perdón, de algunas de las alteraciones en estos procesos, en la tabicación interauricular y en la tabicación interventricular. Reconociendo que las dos comunicaciones, o que pues estas comunicaciones interauriculares e interventriculares hacen parte de las anomalías más frecuentes o más comunes. Vamos a hablar un poquito de la clasificación interauricular inicialmente, o pues más que hablar de la clasificación, a mencionar algunos aspectos relevantes. Existen varias formas de clasificarla, de clasificar las comunicaciones interauriculares. Me refiero a varias porque el tema foramen oval permeable como tal es una condición que algunos autores no consideran como tal una cardiopatía congénita, ya lo vamos a mirar con todos los bemoles de discusión como tal. Es claro y universalmente aceptado que la forma más común de comunicación interauricular es la tipo ostium secundum, 70% es un promedio con un rango variable, en la cual pues la ubicación del defecto se da más o menos en la parte central de este tabique, y un detalle muy importante y determinante aquí es el diámetro del foramen oval, que por superposición con un diámetro superior a 3 milímetros nos genera, ya lo vamos a ver esquemática y gráficamente más en las siguientes imágenes, una conexión o una comunicación permanente y una superposición del foramen oval y del ostium secundum, lo que le confiere como tal la denominación de comunicación interauricular tipo ostium secundum. El foramen oval permeable, como su nombre sugiere, es una, digamos, mínima o leve falla en el proceso de cierre de ese componente valvular que mencionábamos ahora, del septum primum, y que, pues, por ubicación tiene el mismo nivel que la CIA tipo ostium secundum, y en la cual normalmente tenemos un agujero oval de un diámetro menor a 3 milímetros, lo que genera un mínimo espacio de fuga, que es lo que hace que por sus pocas implicaciones sintomáticas y clínicas, generalmente, para algunos no se ha considerado un defecto como tal, puede estar presente hasta en un 15 a 20% de la población, y pues digamos que estas dos formas son como las más comunes y en las cuales vamos a enfatizar gráficamente a continuación. Las otras formas son el defecto tipo ostium primum, que se ubica como el nombre del ostium que describimos en el proceso embriológico, se localiza en la parte inferior del tabique y que generalmente se asocia a defectos de los cojines endocárdicos y a alteraciones a este nivel, como los denominados canales atrioventriculares, de los cuales por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a profundizar. Existen comunicaciones auriculares tipo seno venoso, tipo seno coronario, que son pues menos frecuentes y que involucran específicamente los sitios de drenaje venoso a nivel atrial. En el tipo seno venoso es frecuente ver la asociación con anomalías en el drenaje venoso pulmonar, y el defecto del tipo seno coronario es de los menos frecuentes, es una condición bastante rara. Entonces, pues uno encuentra imágenes como esta, donde efectivamente se nos plantean la multiplicidad de posibilidades de defectos. Bueno, en esta imagen vemos no solo tipo interauricular, sino interventricular. Hablemos primero de los interauriculares, y los dos, digamos, más comunes o frecuentes, como les decía ahora, son el tipo ostium secundum, donde realmente lo que ocurriría normalmente es un foramen oval de dimensiones normales, que máximo se superpondría, o pues que no se superpone con el ostium secundum, y en el cual la parte inferior de ese septum primum funcionaría como una válvula y se sellaría normalmente después del nacimiento. Tenemos un defecto en el cual el agujero oval es bastante o es más grande, y así esta estructura funja como válvula, al darse los cambios postnatales no va a tener dónde fijarse, y vamos a tener una comunicación o una conexión y un flujo permanente realmente a través del ostium secundum o segundo agujero, obviamente desde el foramen oval que tenemos en el septum secundum. De hecho, pues les decía, uno encuentra a veces publicaciones donde se muestran comunicaciones que son tipo ostium secundum y pues confundidas o consideradas tipo foramen
oval permeable. Realmente esto es una comunicación tipo ostium secundum por una condición como la que estamos señalando acá, donde el diámetro del foramen oval entra a jugar un papel importante. El foramen oval permeable realmente es un problema de cierre, de sellamiento, por así decirlo, de fusión de esa parte del primer tabique, que a veces tiene que ver, o que pues una de las hipótesis es una reabsorción marcada o acentuada, no solo de la parte superior, sino un poquito de la parte inferior de ese primer tabique, que generaría limitantes en la fusión y permitiría una mínima fuga o un mínimo paso de flujo sanguíneo o comunicación entre las dos aurículas en la vida postnatal. Pero pues es un hallazgo que, a menos que tenga una dimensión importante y significativa, es incluso por algunos considerado no como un defecto, sino como un hallazgo incidental. Las comunicaciones interventriculares, a grosso modo, las dividimos en dos grupos: las que comprometen la porción membranosa y las que comprometen la porción muscular, siendo evidente, como vemos en esta imagen, también una amplia variedad a ese respecto. Pero, pues, resumiéndolas, las más comunes son la del defecto tipo membranoso, o perimembranoso o paramembranoso, que todas hacen parte de lo que realmente se describen como de la porción superior o membranosa, y en la porción inferior o muscular podemos tener en varios sitios alteraciones, siendo usualmente las más comunes en la parte media o en la parte caudal o apical de ese tabique interventricular. Por acá algunas imágenes de una comunicación interventricular tipo membranosa. Se observa un defecto amplio, en este caso, en un área subvalvular, y vemos algunas de las valvas de la válvula aórtica, por acá el ostium coronario. Entonces esta es una CIB tipo membranoso o con compromiso de la porción membranosa. Acá tenemos otra comunicación en la parte alta de ese tabique, en la porción membranosa, y acá esta barra blanca nos está poniendo en evidencia una comunicación interventricular de la porción muscular en una porción, digamos, media de ese tabique interventricular. Bueno, retomemos el recorrido de los detalles embriológicos. Vamos a hablar un poquito de la tabicación del tracto de salida ventricular, reconociendo que ese tracto de salida es el que nos va a proyectar la sangre hacia la circulación sistémica y pulmonar en desarrollo una vez empiecen a dar estas estructuras, y que vamos a tabicar esta parte superior del bulbo cardíaco, el tronco arterioso, y recordemos que existe una zona como transicional intermedia entre el bulbo y el tronco, a lo que denominamos el cono, que viene a corresponder aproximadamente o fundamentalmente al área donde ubicaríamos las válvulas aórtica y pulmonar. Vamos a tabicar entonces este espacio, reconociendo que superiormente se va a conectar o se va a relacionar con el saco aórtico. Ahorita hablamos de los arcos y de esa conexión, por la implicación que tienen estas dos áreas o estos dos conceptos, la tabicación del tracto de salida, el saco aórtico y los arcos, en alteraciones como la transposición de grandes arterias e incluso la tetralogía de Fallot y otras de las cuales vamos a hacer alusión más adelante. El concepto fundamental aquí, simplificando un poco la historia y haciendo énfasis en lo más relevante, es que la tabicación de ese tracto de salida, a expensas de unos rebordes denominados troncoconales, que precisamente nos recuerdan que hay un tronco y un cono que dividir o tabicar, y que se ubican a continuación de los ventrículos primitivos, que se están dividiendo simultáneamente a expensas de ese tabique interventricular. Esta formación tabicada o esta configuración de tabique difiere de lo que veíamos ahora en la tabicación interauricular e interventricular, en que su disposición no es sagital, no es una disposición que, si la miráramos desde el plano
o en un corte frontal se vería sagitalmente, sino que se da de manera espiralada. Esa disposición de manera espiralada de esos rebordes y de ese tabique que se forma en el tracto de salida ventricular es el que nos va a permitir reconocer o identificar y desde la perspectiva anatómica identificar una salida, digo yo, como en forma de X, como entrecruzada de el tronco pulmonar que se orienta desde el ventrículo derecho hacia la izquierda y un componente valvular y un tracto aórtico ascendente, porque pues lo que estamos originando, lo que vamos a formar desde este tracto de salida y desde este tronco arterioso son la porción del denominado tronco pulmonar, básicamente, y la aorta ascendente, que se proyectan desde los respectivos ventrículos derecho e izquierdo en forma entrecruzada. Aquí nos están representando esquemáticamente la disposición de los cortes a estos tres niveles. Yo me atrevo a hacerle una no corrección, digamos como una interpretación un poquito diferente. En la parte más cefálica no tendríamos realmente la aorta delante o absolutamente anterior al tronco pulmonar, sino en una disposición un poco más como diagonal, reconociendo pues esa orientación, repito, del tronco pulmonar de derecha a izquierda en una ubicación anterior y el componente aórtico ascendente de izquierda a derecha y en una disposición posterior con respecto a el tronco pulmonar. Esos dos elementos en la parte superior van a establecer conexión con elementos derivados del saco y de los arcos aórticos para darle continuidad, ya buscando una mayor, digamos, individualidad e independencia o continuidad de esa individualidad e independencia que se generó aquí con ese tabique troncoconal espiralado hacia la circulación sistémica y hacia la circulación pulmonar en la parte, repito, cefálica. En la parte inferior es importante recordar el papel de este tabique troncoconal en el complemento y la intervención que tiene en la tabicación interventricular, cosa que va a ser importante ahora que hablemos de un tema como la tetralogía de Fallot. Aquí, entonces, recordamos que nuestro tronco arterioso establece conexión cefálica con el saco aórtico desde donde se derivan o que se relaciona y es el elemento central desde donde se proyectan nuestros arcos aórticos. El conjunto de estructuras que mantiene esa conexión primaria, que obviamente va a experimentar una serie de remodelaciones y cambios importantes, pero que son el pilar de la conexión entre el corazón primitivo y la circulación sistémica inicial a través de las aortas dorsales. 6 pares de estructuras, de las cuales la quinta pues involuciona o, según la literatura, en un porcentaje importante de la población no se desarrollaría y que pues finalmente no tiene derivados anatómicos importantes. Experimentan una serie de procesos de remodelación, de conexión, de alternancia e involución parcial. Finalmente, digamos, los más relevantes en esta revisión, o en los que quiero hacer énfasis en esta revisión, son los arcos cuarto y sexto. El cuarto, por su participación en la parte izquierda, complementando junto al saco aórtico la formación de nuestro arco o callado de la aorta, que viene a conectarse con la aorta dorsal o con la parte de la aorta dorsal izquierda, caudal a este arco, para darle continuidad a nuestra arteria aorta, recordando, digamos, ese origen múltiple: aorta ascendente desde el tronco arterioso, arco o callado de la aorta, donde tendríamos una coparticipación del saco aórtico con el cuarto arco izquierdo, y una continuidad hacia la aorta descendente, a expensas fundamentalmente de nuestra aorta dorsal izquierda. El punto de conexión, que a veces incluso algunos autores no nos lo representan como tan significativamente, y es algo importante de lo que hablaremos ya hacia el final de esta sesión, es el istmo aórtico, para que lo tengamos por ahí presente. Vamos a hablar un poquito de él más adelante. Y
El otro arco significativo, relevante en esta revisión, es el sexto arco aórtico, recordándonos que es el referente para originar las arterias pulmonares, y el conducto arterioso, esta estructura de conexión entre los lechos vasculares pulmonares y nuestra arteria aorta, arteria aorta. Pues este ya digamos el proceso final, y reiterar la participación de las tres porciones que mencionábamos ahora de nuestra aorta ascendente, desde una de las mitades del tronco arterioso, el arco en la coparticipación del saco y el cuarto arco aórtico izquierdo, y la aorta dorsal como elemento esencial en esa transición entre el arco de la aorta y la aorta descendente. Y el sexto, pues aquí ya nos están representando lo que sería en el estadio postnatal o en la condición postnatal, como el conducto arterioso usualmente se cierra y se convierte en ligamento arterioso, pero pues, preferiblemente en esta revisión nos quedamos con la imagen embriológica, con la imagen que obtendríamos al final de toda esta remodelación de nuestros arcos aórticos. Entonces, retomando lo que son alteraciones en ese como paralelismo que he querido como proponer en esta sesión, entonces vamos a hablar de algunas de las anomalías del tracto de salida. Ya vimos cómo, o vamos a empezar viendo cómo normalmente ese tracto de salida que se va formando de manera espiralada, y que caudalmente, les decía, viene a ayudar a complementarnos ese tabique interventricular en la porción membranosa, en su parte esencial nos genera una salida, digamos, entrecruzada del ventrículo derecho, anterior y hacia la izquierda, y una salida del ventrículo izquierdo posterior y hacia la derecha con nuestra arteria aorta. Este es el escenario normal, esta es la condición, digamos, que ocurre afortunadamente en la mayoría de los casos. Pero podemos tener varias alteraciones en este proceso de tabicación. El primero de ellos tiene que ver con una condición en la cual esa tabicación no se da esencialmente de manera espiralada, sino que se da de una forma más bien sagital, parecido a cómo se da la tabicación interventricular o interauricular, y es lo que genera esencialmente la denominada transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos, donde clásicamente se describe que la arteria aorta se genera o emerge del ventrículo derecho y el tronco pulmonar emerge del ventrículo izquierdo. Sobre esto yo, muy personal y particularmente con todo el sesgo que tiene y la subjetividad de una apreciación personal, siempre he considerado que esto podría ser denominado más bien una conexión anómala, en la cual esto podría corresponder efectivamente a un tronco pulmonar que simplemente por su origen a nivel del tronco arterioso se conecta erráticamente con el arco de la aorta, y de la misma manera esto sería la aorta ascendente, que de manera errática se continúa o se conecta con las arterias pulmonares, para debatir el concepto un poquito de la transposición de grandes vasos, sino más bien una posible conexión anómala. Eso, repito, es una apreciación muy personal, una hipótesis absolutamente debatible y discutible. Esa hipótesis tendría un poquito más de validez si no ocurriera lo que usualmente uno encuentra, y es que de este vaso que sale, del ventrículo derecho, emergen generalmente las arterias coronarias, lo que le dice a uno que definitivamente sí, esto sería una arteria aorta ascendente y el arco pues en continuidad, y efectivamente el término seguiría siendo transposición de grandes arterias. Una aorta que sale del ventrículo derecho y una pulmonar que sale del ventrículo izquierdo. Lo debato y lo menciono porque no siempre vemos los vasos coronarios emergiendo de esta estructura que se proyecta desde el ventrículo derecho. Pero la descripción clásica, para no discrepar de la literatura, es esa transposición de grandes vasos o grandes arterias con una aorta que sale, comillas, del ventrículo derecho y un tronco pulmonar que sale del ventrículo izquierdo, a expensas de una disposición inusual o anómala de la tabicación de ese tracto de salida de los ventrículos. Lo otro que puede ocurrir es que este tabique no se forme, y si este tabique no se forma, tenemos
el denominado tronco arterioso persistente, un tracto de salida común donde desde el ventrículo derecho y desde el ventrículo izquierdo la sangre converge a un escenario común por ausencia de esta tabicación, y esa sangre o esa mezcla de sangre que se da de los dos ventrículos se proyecta esencialmente desde el punto de vista contenido por igual a través del arco de la aorta y de las arterias pulmonares y el conducto arterioso, que es lo que tenemos representado acá en esta publicación un poquito viejita, pero que nos ilustra cómo se ve un corazón con ese tracto de salida común. Se observan por acá las arterias pulmonares y hacia arriba el arco de la aorta. Todo ello a continuidad o a continuación de un área o de una estructura común por ausencia, repito, de la división de ese tracto de salida de los ventrículos. La tetralogía de Fallot es otra de las cardiopatías cianosantes complejas, de mucho impacto, y en la cual se conjugan 4 defectos, que en concordancia con lo que hablábamos en la sesión anterior de dismorfología y también una apreciación absolutamente personal, absolutamente debatible, susceptible a cualquier proceso de refutación, de debate y de discusión, considero particularmente una secuencia en la cual el primer evento tendría o tiene que ver, como claramente ocurre, pero para señalar el por qué utilizo el término secuencia, una consecutividad y una conectividad entre los defectos. Se nos menciona siempre que la tetralogía de Fallot se caracteriza por una comunicación interventricular, un defecto del tabique interventricular, una dextraposición o cabalgamiento de la aorta, en la cual la arteria aorta nos da la impresión de proyectarse parcialmente desde el ventrículo derecho o estar como cabalgando sobre el defecto que se tiene en el tabique interventricular. Tercero, una estenosis pulmonar en la mayoría de los casos. A veces hay reportes con atresia pulmonar, pero digamos que la descripción clásica nos habla de estenosis pulmonar y es lo que usualmente más se observa, y una hipertrofia del ventrículo derecho. Secuencialmente hablando, es, entre comillas, fácil explicar o entender cómo una estenosis pulmonar me conllevaría o me conduciría a una hipertrofia del ventrículo derecho por esta resistencia a la salida. Realmente el único factor que interviene en esa hipertrofia no es la estenosis valvular pulmonar. ¿Por qué yo insisto en hablar de secuencia? El primer evento tiene que ver con una tabicación asimétrica que es espiralada, digamos que en eso tendría una parte de normalidad, pero es la asimetría en esa tabicación generando una pulmonar pequeña y una aorta de mayor diámetro que termina además superponiéndose. ¿Por qué? Porque lógicamente, y lo reiterábamos hace un momento, la parte caudal de este tabique troncoconal interviene en una condición normal de llegar en línea media, excúsenme, devuelvo, como lo veíamos aquí, ¿cierto?, a completar esa porción membranosa del tabique interventricular. Entonces, esta tabicación asimétrica hace que se pierda como ese norte y en mi apreciación hipotética explicaría la ausencia de esta porción y sería el responsable de generar secuencialmente como segundo evento la comunicación interventricular y automáticamente pues la apariencia o la presencia de una aorta que queda pues como montada, como superpuesta, porque literalmente esa división asimétrica de alguna manera la ala, la tracciona hacia el lado derecho. Y la hipertrofia ventricular es una consecuencia de 2 fenómenos. Uno, la estenosis pulmonar, hay una resistencia a la salida desde el ventrículo derecho por un área reducida, y lo que pareciera ser una ventaja, porque entonces uno podría decir, bueno, pues si la sangre no puede salir por acá, entonces que se vaya tranquila por acá, porque hay más espacio. Obviamente entramos a competir en flujo con la presión del ventrículo izquierdo, que también quiere sacar la sangre desde su cavidad, y eso genera
un aumento de la resistencia en la salida, digamos, doble, sumado a la resistencia sistémica, que es lo que explica el último de los eventos en esa propuesta de secuencia que planteo de la hipertrofia del ventrículo derecho. Normalmente uno en la literatura no encuentra que la tetralogía de Fallot sea considerada como tal una secuencia, y de hecho lo que veíamos es que las secuencias en dismorfología atañen a órganos o a diferentes sistemas o aparatos incluso, y no necesariamente se localicen dentro de un órgano. Independientemente de cómo se mire, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía compleja que involucra la tabicación del tracto de salida, la tabicación del ventrículo, y obviamente tiene las implicaciones embriológicas, morfológicas y clínicas que muy bien conocemos. Finalmente, del tema transición en la circulación entre el periodo fetal y neonatal, pues destacar que en condiciones normales o habituales, nuestra comunicación interauricular, nuestro foramen oval, se cierra. Ya hablamos de comunicaciones interauriculares y de lo que ocurre cuando este proceso de cierre no se da de manera natural. Y el otro aspecto es la permeabilidad del conducto arterioso. Normalmente, el inicio de la respiración en el recién nacido genera un cambio en la resistencia vascular pulmonar y hace que el flujo sanguíneo, que antes se dividía a través o desde el tronco pulmonar, perdón, de manera como privilegiada, o pues tenía una preferencia, digamos más bien, para ir a través del conducto arterioso hacia la circulación sistémica, teniendo en cuenta que existe proporcionalmente una menor resistencia a ese nivel en el periodo fetal que la resistencia alta que le ofrecen a las arterias pulmonares unas estructuras totalmente colapsadas. El inicio de la respiración, la expansión pulmonar, determina una caída drástica en esa resistencia vascular pulmonar, lo que hace que el flujo sanguíneo normalmente prefiera o tenga un camino libre y más atractivo para ir ahora a llenar los pulmones que el que hacía antes hacia la circulación sistémica a través del conducto arterioso. Eso es lo que normalmente esperaríamos que ocurre y comienza a determinar el cierre de ese conducto en la vida postnatal, en cuestión de horas, el cierre fisiológico, y un poco más tardío, semanas, el cierre anatómico y la transformación en ligamento arterioso. Como sabemos, no siempre se va a dar ese proceso de cierre. Aquí algunas imágenes, estos son corazones fetales nuestros digo porque son de imágenes de la tesis, de mi tesis de la maestría. Yo trabajé en mi tesis de maestría con corazones fetales, y aquí observamos dos conductos arteriosos en un arco aórtico normal, en un arco aórtico con una arteria vertebral emergiendo directamente del arco aórtico como cuarta rama, sin que pues eso tenga implicaciones o repercusiones en lo que estoy señalando, simplemente para mostrar cómo se ve de manera un poco más real y cercana un conducto arterioso conectando nuestros lechos vasculares pulmonares con la arteria aorta. Esperamos que esta estructura se cierre, aunque también es importante mencionar y reconocer que el conducto arterioso se convierte en algunas ocasiones en, al mantenerse permeable, en la única alternativa o una alternativa importante de supervivencia de algunos pacientes en casos como estas cardiopatías complejas, como en tetralogía, como en transposición de grandes arterias principalmente. Entonces, a veces, digamos que la naturaleza compensa, y lo que esperaríamos que normalmente se cierre, si se mantiene permeable, puede darnos una oportunidad de supervivencia en algunos pacientes. De la misma manera, importante mencionar pues que este conducto puede a veces demorarse en cerrar de manera fisiológica y finalmente cerrarse, y cuando no ocurre pues es necesario recurrir a intervenciones quirúrgicas para ocluirlo por las implicaciones que tiene, ¿cierto? Tenemos acá una imagen de una persona, pues de un niño ya varios meses postnatal
donde no se ha cerrado ese conducto, se mantiene la comunicación. Las implicaciones que esto tiene fundamentalmente están relacionadas con un cambio en la dirección. En la vida prenatal, la sangre fluía del tronco pulmonar a través del conducto hacia la arteria aorta, y postnatalmente, por los cambios de presión, lo que vamos a tener es una sobrecarga o un sobreflujo de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar, lo que desde ningún punto de vista es sano ni benéfico. Por eso, cuando el conducto no se cierra, no responde a manejo farmacológico y no es una estructura que se quedó abierta o permeable para ayudarnos o para generarnos una opción o una alternativa de flujos sanguíneos compensatorios, definitivamente la opción indicada es cerrar esa comunicación entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Y finalmente, pues vamos a hablar de la coartación aórtica, una alteración en la cual hay una reducción en el diámetro de la aorta y que desde la perspectiva embriológica suele asociarse o relacionarse, aunque también pues hay algunas, digamos, hipótesis o discrepancias al respecto en algunas de las formas de presentación de la coartación, con una estructura embrionaria importante que es el istmo aórtico, que les mencionaba ahora, que a veces uno no ve siempre como tan claramente representada o identificada en algunas imágenes, en algunos textos, en otros sí, pero que al fin y al cabo es una estructura muy importante por varios aspectos. Es una estructura que normalmente ubicamos en esa transición, en esa conexión entre el arco aórtico y la aorta dorsal izquierda, como continuidad para lo que sería o lo que es nuestra aorta descendente. Se considera o se acepta por la mayoría de autores a la coartación aórtica como una persistencia en la reducción del diámetro en esta estructura. Como su nombre sugiere, istmo, ¿cierto? Es una estrechez, es una estrechez que naturalmente tenemos y que tiene un objetivo dentro de las hipótesis más aceptadas sobre cuál es el objetivo y el papel que jugaría o que juega el istmo aórtico. Están el hecho de que esta reducción del diámetro en esta transición entre el arco y la aorta descendente garantizaría un privilegio del flujo sanguíneo a las ramas del arco aórtico, sin limitar en condiciones normales a la circulación o al resto de la circulación sistémica, pero sí garantizando un flujo sanguíneo privilegiado a este nivel. ¿Cuáles son las implicaciones principales que se atribuyen a ese privilegio del flujo sanguíneo en dirección cefálica? Uno tiene que ver precisamente con esta región y sería o es una característica común a los mamíferos vertebrados, y es el desarrollo preponderante del encéfalo en esas primeras semanas del desarrollo, básicamente durante el periodo embrionario. El encéfalo de los mamíferos vertebrados tiene un desarrollo significativamente superior en este periodo. Explicaría ello por qué la velocidad del crecimiento cefálico es tan acentuada y marcada hasta el final del periodo embrionario, y sin que deje de hacerlo después, es decir, pasando al periodo fetal, la velocidad del crecimiento cefálico disminuye un poco porque normalmente el istmo aórtico empieza también a aumentar y a progresar en su diámetro, dejando de ser un área estrecha y regularizando y equiparando la circulación a estos dos niveles, antes y después de lo que previamente era el istmo aórtico. La otra implicación que se atribuye o que se relaciona con este privilegio, digamos, o como llamo yo, del flujo cefálico, sería o estaría relacionada con la diferencia sutil pero existente entre el desarrollo de los miembros superiores, que siempre empiezan y avanzan en ese proceso de desarrollo un poquito adelante o un par de pasos adelante de lo que hace o de lo que ocurre con los miembros inferiores. Entonces, lo que usualmente ocurre es que después de la semana 8, esta estrechez que tenemos a este nivel comienza pues a aumentar y a establecerse una regularidad en el flujo sanguíneo. Se atribuye a la persistencia de esa estrechez la coartación aórtica, de la cual pues en esencia reconocemos eso, una reducción del diámetro que tiene varias implicaciones, que también generalmente requiere
un manejo quirúrgico que se asocia de manera importante con alteraciones, entre otras, una de las más comunes, el síndrome de Turner. Es bastante común la coartación aórtica en pacientes con síndrome de Turner, y pues más allá de su clasificación preductal y postductal, que son las formas pues como más comunes, hay una justaductal, en las cuales, lo que les decía, algunos discuten si realmente las tres, y es absolutamente debatible e interesante analizar si todas tres tendrían realmente relación con el istmo aórtico o solamente la pre y la justaductal. El punto es que un hallazgo pues común y compensatorio, para correlacionar un poquito también con, no solo con la parte embriológica, sino con la parte anatómica de las coartaciones aórticas, es el hiperflujo que tenemos a través de la mamaria interna o torácica interna, como vemos en esta reconstrucción tridimensional, donde tenemos una coartación aórtica, ¿cierto? Y una presencia de una dilatación o congestión de los vasos del arco y de la mamaria interna como rama de las subclavias, recordando que pues obviamente son mecanismos compensatorios que buscan darle flujo sanguíneo a la parte caudal a través de las conexiones importantes que tiene la torácica interna o mamaria interna, como son las intercostales anteriores, que conectan con intercostales posteriores y de manera pues retrógrada aportarían algo de flujo sanguíneo a la aorta torácica, y de otra forma, caudalmente, con la conexión entre torácica interna y vasos epigástricos, buscando vías vías de conexión y de compensación ante esta estrechez importante como la que observamos en esta imagen. Era pues, básicamente eso lo que, pues, en aras del tiempo, quería que, o la propuesta pues, que le ha hecho a la profe Guille para revisar el día de hoy con ustedes. Igual, pues si el tiempo nos lo permite, podemos conversar de algunas otras alteraciones o resolver algunas dudas sobre estas que hemos visto en este momento. Igual si gusta, doctor, resolvemos algunas dudas. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, claro. Puede escribirla por el chat o bien abrir su micrófono y adelante. Okay. Sí, adelante. Bueno, creo que tenemos de hablar de la parte diagnóstica y puede ser un de Jafet, te escuchas un poquito cortado. Si gustas escribir tu duda. Por favor. Por favor. Sí, André, pues, es de mi grupo, Guille. Hoy sí pudieron estar. Ok, doctor. Muy bien. Pensé que era solo yo quien lo había entrecortado, pero sí, no logré entender realmente nada. No sé si alguien sí logró entender la pregunta. O no la escribes. Ok. André, ¿tenías una duda? Sí, buenas noches. Doctor, tengo una Buenas noches. pregunta. Sí. ¿Hay una relación entre la estenosis aórtica y coartación aórtica? No realmente. Generalmente cuando hablamos de estenosis hacemos alusión a un compromiso a nivel de la válvula, en la formación de la válvula. La coartación la ubicamos ya en esa, digamos, transición entre el arco de la aorta y la aorta descendente. Entonces, los términos estenosis, atresias, generalmente los usamos para el contexto valvular específicamente, que sería lo que ubicábamos a nivel del infundíbulo
o de lo que se conoce desde la perspectiva embriológica como el cono arterioso. Ese es el escenario donde se forman las válvulas. Ok, muchísimas Que gracias. puedan coexistir, sí, no sé si a eso se refería la pregunta, o si la pregunta era si eran una misma, un mismo evento, una misma condición. Pueden coexistir, No, sí, pues todo es ok, susceptible de presentarse. ok, gracias. Con gusto. Doctor, buenas noches. A mí me parecería muy Buenas interesante noches. saber cómo qué cardiopatía le parece más interesante a usted, pues conociendo ya toda su experiencia y conocimiento en esta rama. Bueno. A mí realmente, pues yo siempre me he confesado, como les decía, un fan de toda la embriología, y dentro de toda la embriología, la cardiovascular, toda realmente es apasionante. Pero digamos que esa hipótesis y ese análisis, pues que yo he venido trabajando sobre la transposición de grandes arterias y sobre la tetralogía de Fallot, son digamos como dos de las que en particular, pues a mí me llaman la atención un poquito más, sobre todo por la correlación con la dismorfología y por esa hipótesis que les planteaba de considerar la tetralogía de Fallot como una secuencia que sería realmente la única secuencia o la primera en la cual existe una cascada de eventos, en este caso 4, en un mismo órgano, cosa que usualmente no es lo que veamos. Entonces, si se tratara de quedarme con una que me apasiona y que además pues tiene muchas implicaciones en todo su contexto, no solo embriológico, sino clínico, de avances en tratamiento, tetralogía de Fallot, definitivamente. Excelente, doctor, gracias. ¿Aldo? Con- Sí, doctora, muchas gracias, doctor, la plática. De nuevo, ya después de gusto. escuchar la dismorfia, pues es un placer escuchar otra vez una plática de usted. Y bueno, mi pregunta más que nada va dirigida en caso de que no hay un cierre fisiológico o anatómico en cualquiera de las comunicaciones, ya sea auricular o ventricular, ¿qué procedimiento quirúrgico exactamente o específicamente es el que se realiza? ¿Se hace como un injerto como para que sirva como surco, o simplemente si el producto nace con esta cardiopatía, ya no es posible como realizar una intervención de ese tipo? Ok, gracias Aldo por tus palabras. Para mí también es un gusto ser invitado nuevamente y compartir con ustedes otra vez. Si te entendí la pregunta, tiene que ver con el manejo pues, de corrección de los defectos de los tabiques interauricular e interventricular. ¿Es exactamente? Sí. Ok, entonces digamos que eso ha ido evolucionando, pues la parte clínica, de pronto quirúrgica, no es pues mi área de mayor experticia, pero en estos temas pues uno trata como de actualizarse un poquito. Ha habido una evolución. Anteriormente pues la mayoría de estos defectos se corregían de forma abierta mediante la colocación de parches, literalmente, ¿cierto? Que sellaban definitivamente los espacios interauricular o interventricular. Actualmente, se propende por unas cirugías menos intervencionistas, menos agresivas y por vía percutánea, tipo angiografías, como tipo cateterismo, cuando el defecto lo permite, a través de unas como sondas se pasa a través del defecto y se abre como una especie de sombrillita y se retrae, y desde sin necesidad de abrir el corazón, repito, cuando el tamaño lo permite y las condiciones lo permiten, se logran colocar como esos parches por vía o desde una vía arterial o intraarterial, como lo que hacemos en un cateterismo o en una angiografía. Pero a veces pues el defecto no lo permite y hay que hacer una cirugía abierta cuando son defectos muy grandes. O sí, básicamente el tema es tamaño. Y bueno, sobre esta misma, o sea, en el caso de aplicar como la sombrillita que explica usted, ¿tiene como decirlo, como fecha de caducidad, al decirlo burdamente? O sea, ¿se tendría que estar cambiando y modificando, o esta se iría adaptando a cómo fuera creciendo el niño? Ok.
No, generalmente pues digamos que el manejo de este tipo de elementos busca o en condiciones ideales evitar esa como reiteración. Se utilizan elementos que cubran el defecto de manera suficiente teniendo en cuenta pues esa como proyección y va ayudando a generar de alguna manera como un cierre secundario en torno al defecto y en la medida que el corazón va creciendo, va garantizando el mantener ese sellamiento, ese cierre, por decirlo de alguna manera. En algunas ocasiones, así como ocurre a veces con las válvulas protésicas, pues puede dañarse, pero el ideal, o digamos el planteamiento, es que no haya necesidad de estar reinterviniendo y recambiando ese material. Pero a veces hay que hacerlo, pero no es la norma. No es que cada 6 meses entonces me tengo que estar haciendo y me cambien ahí el parchecito, no es como la intención. Ok, muchas gracias, doctor. Con Gracias, gusto, doctor. Alba. En el chat tenemos una serie de preguntas. La primera de ellas ¿es posible detectar las anomalías congénitas cardíacas en etapa prenatal? Y de ser así, ¿qué técnicas de imagenología se podrían usar para ello? Ok. Sí, pues son susceptibles y de hecho pues es el ideal. La tecnología nos muestra pues desde la ecografía convencional 2D hasta pues pasando por la ecografía 3D, por el Doppler y hasta la resonancia. Obviamente todo depende pues básicamente de los recursos, de la disponibilidad, de la experticia que tenga también el evaluador. Y pues el reto importante es lograr diagnosticarlas tempranamente. Tempranamente estamos hablando, como ustedes ven, el corazón en la 8ª semana ya está muy bien desarrollado y pues como lo revisaron y saben, obviamente diagnosticar cardiopatías antes de la semana 8 es muy complicado o en ese estadio, pero sí el reto, digamos, es lograr identificarlas antes de la semana 20 para tratar de pues, hacer, digamos, un seguimiento, más allá de lo que se puede hacer de manera intervencionista, que hay algunas cosas que se pueden hacer, pero la mayoría pues es básicamente como la identificación y mirar las repercusiones hemodinámicas que pueden tener las cardiopatías en estos fetos, toda vez que algunas de ellas los llevan a condiciones hidrópicas, y a veces pues conllevan a la muerte del feto inútero o a restricciones de crecimiento, sobre todo muerte fetal. Entonces un diagnóstico temprano permite, digamos, tratar de manejar algunas complicaciones que se puedan presentar. Y los recursos son esos, son muy variados, desde la ecografía 2D, 3D, el Doppler, que permite ver flujos y conexiones anómalas, y la resonancia también se utiliza. No es pues obviamente lo de primera línea, pero también se utiliza y hay algunas intervenciones que se hacen para, digamos, reducir un poco las comorbilidades en estos recién nacidos, pues en el periodo neonatal. Y lo otro, pues obviamente es que si tenemos conocimiento de estas cardiopatías prenatalmente, a veces es necesario anticipar el parto y no es lo mismo que obtengamos un prematuro que no sabemos que tiene una cardiopatía a inducir un parto prematuro para hacer alguna intervención correctiva de estas cardiopatías. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Hay otra duda? Referente a la tetralogía de Fallot, ¿cuáles son los cuidados que se deben seguir en los afectados? Los cuidados que se deben seguir en los... Escúchame que no escuché la última palabra. ¿En los afectados o los pacientes con tetralogía de Fallot? Ok, listo. Entonces, bueno, pues digamos que la implicación o las implicaciones importantes, como veíamos ahora, tienen que ver con la deficiencia en el flujo pulmonar para oxigenación. Por eso es una de las cardiopatías congénitas más cianosantes o más cianógenas. Digamos que el tratamiento apunta
a restablecer, digamos, pues como tratamiento, ¿cierto? Porque digamos que los cuidados, pues obviamente tienen que ver con garantizar un suministro de oxígeno al paciente, importante, reducir actividad, pero eso no nos sirve de nada si no se corrige el defecto. Hay algunas cirugías correctivas definitivas que implican esencialmente el cierre del defecto del tabique interventricular, pero no se puede cerrar solamente el defecto sin que se restablezca el diámetro, o se restablezca el diámetro o se amplíe al menos un poquito el diámetro de la estenosis de la válvula pulmonar. Necesitamos aumentar ese diámetro para que la sangre pueda fluir hacia el pulmón, oxigenarse y retornar de manera adecuada. En tetralogía de Fallot existe una cirugía paliativa, que pues digamos a veces se utiliza como medida de emergencia, y es una conexión que se hace entre la subclavia y las arterias pulmonares, de tal forma que esa sangre mezclada que está saliendo por la aorta y que va hacia todo el cuerpo, pero pues por mezclada que es, efectivamente va a repercutir en la cianosis que se hace evidente. Lo que se busca con esa conexión paliativa es que parte de esa sangre mezclada que salió por aorta a través de las arterias subclavias y una conexión que se hace con las arterias pulmonares, vaya a los pulmones, se oxigene y retorne al atrio izquierdo. Pero repito, eso es una cirugía solamente paliativa. La otra compensación, que es así, es de manera natural, es que la mayoría de estos individuos mantiene el ductus o el conducto arterioso permeable, y lo mismo, la sangre que sale por aorta viene por el tronco, por el conducto arterioso, y a través de las arterias pulmonares va a oxigenarse como un mecanismo compensatorio para esa falta de flujo, ese deficiente flujo que normalmente deja de pasar por el tronco pulmonar hacia pulmones para oxigenarse. Posquirúrgicamente, pues son pacientes que requieren, cuando se hacen las cirugías correctivas, bien sea la paliativa o la definitiva, inicialmente pues restricción a la actividad física, fármacos para mejorar pues obviamente ese funcionamiento cardíaco, oxígeno, pero la idea es que la mayoría de estos pacientes, y es una cosa que ha cambiado un poco no, mentiras, mucho realmente. Antes era excepcional ver un paciente con una tetralogía de Fallot que llegaba a los 30 o incluso 20 años, porque la mortalidad era muy alta, pero todas estas técnicas quirúrgicas, manejo farmacológico, aún cirugías paliativas, han aumentado favorablemente la expectativa de vida para estos pacientes. No sé si eso resuelva la duda o la interprete mal. Doc. Ok, con gusto. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Fue la Sí, doc? no, se me apagó el micrófono, pero aquí estoy aquí. Doctor, está muy bien su respuesta, muchísimas gracias. Por otro lado, tenemos otra pregunta en el chat en la cual nos dice que ¿cuáles son las recomendaciones de un tratamiento correcto de las cardiopatías congénitas en neonatos en caso de no tenerlo a una edad temprana o niños o adolescentes? Bueno, las recomendaciones de un tratamiento correcto. La idea, en lo posible, como decía ahora, por ejemplo, con el caso de Fallot, es, digamos, buscar una corrección definitiva. A veces no es posible hacerlo y hay algunas intervenciones que quirúrgicamente hay que hacer como en varios tiempos. Digamos que ese sería lo ideal. Ahora, como bien lo plantean en la pregunta también, no siempre se diagnostican tempranamente, ni siquiera en el periodo neonatal. Prenatal no, ni siquiera en el neonatal, porque hay algunas manifestaciones que tienen apariciones pues sintomáticas tardías o son defectos pequeños y que pueden pasar desapercibidos y ser hallazgos incidentales en la edad
pues en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez. Pero siempre la idea pues es tratar de resolver, digamos, el defecto de manera definitiva. Depende mucho del tipo de alteración. No es lo mismo, por ejemplo, manejar un conducto arterioso que se mantiene permeable pero pequeño y que a veces no tiene tantas repercusiones hemodinámicas, entonces le podemos dar un compás de espera un poquito más prolongado con manejo farmacológico y va reduciendo hasta que finalmente se cerró, a que tengamos pues un defecto más grande y una sobrecarga que nos puede llevar a hipertensión pulmonar o que esté teniendo por ecocardiograma que hacemos ya postnatalmente también, que se puede hacer prenatal obviamente, pero que si se diagnosticó tardíamente o en el periodo neonatal o postnatal, el ecocardiograma es el que nos va a decir qué tanta hipertensión pulmonar, qué tanto hiperflujo pulmonar tenemos y qué tan inminente es la necesidad de ir a corregir quirúrgicamente esa condición. Generalmente ahí sí hay una ventaja, digamos, dentro de lo malo que pueda sonar, una ventaja de aquellas cardiopatías cianosantes porque se notan, se hacen evidentes desde muy temprano, entonces es menos probable que a uno se le pase una cardiopatía cianosante que una no cianosante, porque pues la cianosis es algo que automáticamente nos hace pensar que algo no está bien en el corazón o que algo no está bien en el pulmón y como que le prestamos un poquito de atención. El otro tema importante son los soplos. Recuerden que los soplos grandes o los defectos grandes a veces producen soplos que son menos audibles, pero estos defectos grandes suelen generar shunts, cortocircuitos, que se traducen en cianosis. Son los defectos pequeños los que a veces de manera auscultatoria nos guían y nos orientan hacia la búsqueda de ese tipo de defectos. Pero pues digamos que siempre la recomendación en términos del tratamiento apunta a buscar la corrección definitiva cuando esta, pues, digamos, es posible. En algunos casos hay cirugías que se hacen paliativas inicialmente y luego en un segundo tiempo, porque también entramos a considerar muchas otras variables. No es lo mismo tener un recién nacido a término con un peso adecuado, sin comorbilidades, a que nos encontremos una cardiopatía en un recién nacido pretérmino, con bajo peso y con algunas otras comorbilidades, como pronto, no sé, una restricción. Entonces, son muchas las variables a tener en cuenta a la hora de mirar el tema tratamiento. Y obviamente, cuanto más tarde se haga el diagnóstico, infancia, adolescencia, adultez, podemos tener implicaciones pues, más serias y repercusiones hemodinámicas más serias a nivel pulmonar principalmente, es como lo que más afecta. Por eso si ustedes se fijan en esa diapositiva primera o segunda, además de la clasificación cianógena o cianosante no cianosante, se mira el tema mucho de hiperflujo pulmonar. Una hipertensión pulmonar pues obviamente tiene implicaciones serias importantes, no solo en el pulmón, sino de manera retrógrada sobre el funcionamiento cardíaco. Excelente, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ¿cuál sería la cardiopatía congénita más peligrosa? De las que tienen más alto nivel de mortalidad. Bueno, pues ahí tenemos realmente varias. Una que no mencioné aquí hoy, que tiene una, digamos, mortalidad alta en una de sus variables más severa, es la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Lo que algunos denominan el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que pues según lo que vimos en la sesión anterior, no es correcto llamarlo síndrome porque no conocemos la causa. Realmente es incluso también considero que tiene un componente como secuencial. Hay un compromiso del lado izquierdo del corazón con afectación de las válvulas y lo que tenemos es evidentemente pues una deficiencia en circulación sistémica. Entonces el corazón izquierdo hipoplásico, sobre todo en sus formas severas, cuando se asocia a estenosis o a veces atresias de las válvulas mitral y aórtica, pues las posibilidades o expectativas de sobrevida postnatal son mínimas, a menos que contemos con una posibilidad de trasplante cardíaco neonatal que es bastante limitada. La transposición de grandes arterias puede ser
casi que incompatible con la vida también si no se acompaña, porque a veces ocurre, y esos defectos son lo que yo les decía, que son como los mecanismos de compensación que a veces en la vida se dan como un defecto, que normalmente de manera aislada sería un problema, a veces se convierte en una posibilidad de sobrevida para el paciente. Una transposición de grandes arterias en las que tengamos una comunicación interauricular, o se mantenga la comunicación interauricular, o haya una comunicación interventricular, o se mantenga un conducto arterioso, tienen un poquito más de posibilidades de sobrevida. Pero una transposición de grandes arterias, con ductus cerrado, con CIA cerrado, o pues con foramen oval cerrado y sin comunicación interventricular, tiene una mortalidad importante si no se corrige en los primeros días de vida postnatal. Excelente, doctor, gracias. Tenemos una última pregunta en la cual nos preguntan si de las cardiopatías que usted mencionó hoy, ¿hay alguna que pueda pasar desapercibida ya finalizado el periodo fetal y en los primeros años de vida? Y de ser así, ¿cuál de ellas puede ser? Bueno, realmente hay varias, pero digamos que como la más común, como les mencionaba, es la comunicación interauricular tipo foramen oval permeable, que algunos pues no la consideran un defecto, pero que pues efectivamente lo es a todas luces, porque lo que normalmente esperamos es que no haya comunicación postnatal entre las dos cavidades atriales. Puede haber defectos muy pequeños que pasan desapercibidos porque producen una mezcla de sangre, pero no alcanza a ser suficientemente significativa para que el paciente nos haga una cianosis o para que tenga una dificultad con el desarrollo de la actividad física, por lo menos inicialmente. Con el paso de los años y el tiempo puede hacerse evidente e incluso pueden ser diagnosticadas no solo en la adolescencia, sino en la edad adulta. Digamos, esa es una de las más comunes. Defectos del tabique interventricular pequeños pueden también pasar desapercibidos y no tener una implicación notoria o diagnosticarse tardíamente, dentro de las que mencionamos hoy. Existen otras que no mencioné hoy, que pueden también pasar desapercibidas, que no serían estrictamente cardiopatías, sino como angiopatías, como patologías de grandes vasos, como las duplicaciones de la vena cava superior o una vena cava inferior de drenaje anómalo, que a veces son, digamos, como la carta de presentación o el hallazgo que nos oriente a encontrar otras cardiopatías o otras alteraciones. Pero de las que hablamos hoy, algunos defectos interauriculares e interventriculares básicamente serían los que pasen, digamos, desapercibidos. El conducto arterioso persistente, pues siempre será un tema de diagnóstico postnatal. No podemos diagnosticar un conducto arterioso persistente prenatalmente. Y pues volviendo a lo de la sesión anterior en correlación con dismorfología, incluso la persistencia del conducto arterioso, el mismo foramen oval permeable, entre otras, harían parte de una categoría dismorfológica que no está descrita, que sería la persistencia de estructuras embrionarias, como la permeabilidad de la vena umbilical, lo que normalmente se convierte en ligamento tereteo redondo. En algunas personas se mantiene al menos parcialmente permeable, persistencia del uraco, en fin, hay un grupo, no solo como ven de cosas cardíacas, que podrían considerarse persistencia, una categoría como diferente, nueva, vamos a patentarla, que sería la persistencia de estructuras embrionarias. Entonces, la persistencia del conducto arterioso, que de pronto no es el prototipo de lo que me preguntas, pero es una situación en la que no tendríamos posibilidad de anticipar, que eso sería interesante, ¿cierto? ¿Qué pacientes me van a hacer persistencia del conducto arterioso? No, es muy difícil o es imposible realmente predecir eso y obviamente solo se diagnostica postnatalmente cuando se evidencia que se mantiene el flujo o pues no se mantiene, que cambia la dirección del flujo y se mantiene permeabilidad desde la aorta hacia lechos pulmonares. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo su tiempo y al habernos compartido su conocimiento. Le extendemos un abrazo
y el agradecimiento por parte de todos. En este momento voy a finalizar Bueno, sí la transmisión y nos ok, quedamos un poquito... listo, con mucho gusto. Sí, vi un par de preguntas más, pero no sé, entonces, Ya las leí, en el chat. creo. Según yo ya las Sí, leí pues todas. no, pues si no hay problema, no, vi que hay una que dice que en la mayoría de estados en México las cardiopatías se diagnostican en una edad avanzada, en edad adulta, pero no sé si el tiempo no nos dé, pues Ah, sí, habrá sí, 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 esa me otra la brinqué. Como al oportunidad. final de cuentas puso el chico que se arrepentía. Pero si no la puede contestar, adelante. Ah, ok, bueno, sí, tal vez está como parcialmente resuelta. Pues digamos que diagnósticos tienen que ver con muchas cosas. A veces la limitación de acceso de nuestras pacientes a los servicios de salud, la tecnología, y hay alteraciones que no son fáciles de diagnosticar. O sea, hay defectos pequeños o cardiopatías a veces incluso complejas que limitan un poco la posibilidad de ese diagnóstico. Pero básicamente el aspecto fundamental son eso, las limitantes de acceso, la tecnología que puede ser deficiente y, lastimosamente hay que decirlo a veces, la falta de experticia del evaluador. Por eso, chicos, es muy importante que nos formemos bien, que hagamos un entrenamiento y unas curvas de aprendizaje lo más juiciosas y disciplinadas, porque es muy lamentable que a veces madres que tienen diagnósticos, pues que tienen controles prenatales adecuados, suficientes, que pasan por una, dos o tres ecografías y defectos que pudieran haber sido diagnosticados o haberse identificado, se pasan por alto. No todos son fáciles de diagnosticar. Me adelanto por ahí que alguien en otra pregunta dice que cómo se puede determinar la presencia de una cardiopatía, si hay signos visibles o algún padecimiento específico. Entonces, sí, hay algunos focos hiperecogénicos, digamos, de que es como el primer hallazgo, como algo que el ecografista ve. Dentro de esas imágenes igual pues hay unos planos básicos como es el de el corte frontal para ver las 4 cámaras. Es importante, es una de las cosas básicas en ese estudio de anatomía fetal para identificar de manera temprana si hay defectos en los tabiques o en la parte valvular. La otra forma de evaluar esto, que implica, pues, para juntar, digamos, un poquito las dos preguntas, apuntar a ese diagnóstico adecuado, es el corte de 3 vasos. En la parte craneal del corazón, entonces no solo está entrecruzado el tracto de salida dividido con aorta y pulmonar, sino la vena cava a la derecha. Les mencionaba por ahora, pues hace un momento, la vena cava superior izquierda o la duplicación de la vena cava. Entonces lo que uno va a ver es que en vez de 3 va a haber 4 vasos grandes, cava derecha, cava izquierda y en la mitad entrecruzado pulmonar y aórtico. Encontrar una cava superior doble es algo que debe llevar al evaluador a buscar otras alteraciones cardíacas y no cardíacas, porque está asociada con algunas cromosomopatías y con algunas afecciones, digamos, a nivel de otros órganos, de otras estructuras. Entonces es como un marcador, un trazador importante, no solo de otras cardiopatías, sino de otras alteraciones a nivel de otros órganos. Entonces sí existen algunos signos visibles, algunos indicadores que orientan y que le dicen al evaluador, ve, tenés que mirar otros órganos o mirar un poco más detalladamente el corazón. Si no tiene la experticia ese evaluador, debe remitir para que se le haga un ecocardiograma fetal a esa madre gestante y pues obtener una mayor certeza diagnóstica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. De verdad le agradecemos muchísimo su tiempo y su conocimiento. No, con todo gusto. Siempre un placer compartir con ustedes y aportar de pronto algún granito de arena, ojalá significativo para ustedes. Doc, muchas gracias siempre por la invitación y espero pues que sigamos en contacto. Felicitaciones por esta iniciativa, ¿verdad? Y mi felicitación y reconocimiento a los muchachos. Tener estudiantes a estas horas, un viernes de la noche, ocupados de la academia y no de otras lides, realmente me les quito el sombrero. Los admiro y los aprecio mucho. Muchas gracias.
Al contrario, gracias, doctor. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias a ustedes. No pierdan